¿Este está prendido? Ni sé. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Esta mañana quiero orar primeramente y quiero dar una ilustración que el Señor ha puesto en mi corazón ahorita esta mañana para tratar de enseñarles de la guerra espiritual en la que estamos. Quiero que aprendamos, yo pienso que sí lo sabemos, pienso que a veces se nos olvida, pero vamos a orar y que el Señor nos vaya guiando. Padre nuestro, Señor mío, te quiero pedir, Señor, por una unción, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, esté en mí. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra santa, Señor, que nos transforma, que nos lleva a la salvación en tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nos edifica, Señor, y nos transforma para ser como tu Hijo Jesús, Señor, día y día, cada día más y más, Señor, hasta que lleguemos contigo, Señor, algún día. Y te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu nos fortalezca, Señor, en esta mañana, nos llene de poder, Señor, y nos ayude, Señor, a pelear a militar esta guerra, Señor, en la que estamos, contra el enemigo y sus mentiras, Señor, en el ministerio, Señor. Y te pido, Señor, te lo suplico, Señor, enséñanos, fortalécenos, Señor, da alivio, Señor, al que lo necesita, Señor, porque vamos a estar heridos, unos van a estar muy dolidos, Señor, y solo tú, Señor, solo en tú hay gozo, solo en ti hay gozo y alivio, Señor. Te lo pido en el nombre de ti, Jesús. Amén. Esta mañana, escuchando a los pastores, estaba recordando cuando yo di mi vida al Señor Jesús. En esos tiempos, yo era una persona muy celosa con mi esposa. Celosa al nivel donde no podía dejarla a ningún lugar ir. No la dejaba ir a ningún lugar. Si estábamos platicando, ella estaba aquí conmigo, ella volteaba para allá, yo me enojaba con ella. Y yo volteaba, ¿quién estás viendo? ¿Qué te estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo conoces? A cualquier lugar, con cualquier persona. Pero llegó el momento cuando acepté al Señor en mi corazón. Yo también estaba haciendo droga, speed, coca, muchas adicciones en ese tiempo. Un día fuimos a un concierto espiritual, predicaron el evangelio, acepté al Señor. Pero la droga todavía era fuerte en mí, todavía la adicción. Pero había una cosa que yo recuerdo, en las noches no podía dormir por la droga. Y yo estaba en un grupo de señores ya mayores que yo tenía 21, 22 años, y estaba en una clase de leer la Biblia completamente. Entonces quiero que se pongan en la misma pensamiento, un deseo grande en mi mente, en mi corazón de hacer droga, un deseo grande, potente, que te miente el enemigo y dice la necesitas y tienes que hacerlo. Pero yo, como tenía que leer la Biblia, me ponía a leer, digo, y si no la leo esta semana, voy a llegar y no voy a leer nada. Entonces el Señor me recordó estos versículos en el libro de Salmos. Entonces imagínense mi guerra, mi batalla que yo peleaba. Y quiero que vean Salmos 22, y después entramos al estudio. Estos son los versículos que me santificaban, que me fortalecían, y con los que el Señor me ayudaba a pelear, a militar contra Satanás y sus mentiras. Y fíjense nada más, yo con ese deseo, y a veces sí caía y me drogaba, pero seguía leyendo la Biblia y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces quiero que entiendan
que estamos en una guerra espiritual, hermanos. En una guerra espiritual, y yo estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. Pero el momento que tú aceptas al Señor en tu corazón, recibes a Cristo en tu corazón, eres enlistado como guerrero para Cristo. Eres enlistado a la guerra espiritual. Y esto es como una campaña militar. Esto quiere decir que estamos llamados a servicio a la guerra. Y debemos de estar alertas, hermanos. Esto no es una película de cine que ves de los Almada o de Cantinflas. Nosotros estamos sirviendo en el ministerio. Debemos de recordar esto muy claramente. Estamos en guerra, hermanos pastores y las hermanas, las esposas. Es una guerra espiritual, pero no estamos en guerra como las guerras que escuchas. Las guerras que escuchas aquí en Guadalajara o en México, o las guerras que escuchas allá en los otros países musulmanes y esos. Nuestra guerra es contra Satanás y sus mentiras. Porque la guerra es en la mente, hermanos, y en el corazón. Las guerras, como él ataca, él cuestiona la palabra de Dios. Cuestiona, pone cosas en las mentes de la gente. No debes de ir a la iglesia, no debes de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué oras? No necesitas orar, estás bien. No necesitas ir a la iglesia, te está yendo mejor. Dios te está bendiciendo. ¿Para qué vas? Nuestra guerra es para defender la verdad, la palabra de Dios, hermanos. Y esto es la razón por la cual debemos de estar activos para pelear esta guerra, porque es una guerra espiritual. Y vamos, por favor, a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Quiero empezar un poquito el contexto. Yo creo que cuando estudiamos y entendemos un poquito el contexto, nos ayuda a entender lo que estaba pasando. Y es lo que les platiqué antier y ayer. Esta carta fue escrita por Pablo a la iglesia de los Corintios. Esta iglesia, como dijo Pastor Pierre, era una iglesia dividida. Estaban lidiando con mucho pecado. Y las causas por las divisiones en la iglesia era que habían falsos maestros imponiendo ideas, mentiras en las mentes de las personas de la iglesia, poniéndolo contra Pablo. Ellos estaban cuestionando la palabra de Dios. Ellos estaban cuestionando las enseñanzas que Pablo les estaba enseñando. Y la otra razón por la que había división era que otros en la misma iglesia habían recibido esas mentiras. Y estos hombres y mujeres se habían rebelado y no querían arrepentirse. Entonces, fíjense, Pablo, para que estos falsos maestros pudieran enseñar esas mentiras, ellos atacaron el ministerio de Pablo. De esta manera promovían sus falsedades, porque a Pablo lo confiaban. A Pablo le confiaban y le creían. Entonces los falsos maestros empezaron a agarrar un grupito acá y diciendo, hey, Pablo no los ama. Pablo es puras mentiras, él nada más quiere para él, y es una persona que no es pura mentira lo que él está enseñando. Y ellos ponían mentiras en las mentes de estas personas. Y en esta sección del libro de 2 Corintios, Pablo va a confrontar a sus acusaciones, va a defender el ministerio, va a corregir a los rebeldes que estaban dentro de la iglesia. El título del mensaje es: debemos de militar en esta guerra. Y el primer punto es: siendo apiadosos cuando es necesario. Siendo apiadosos cuando es necesario. Fíjense, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. 2 Corintios capítulo 10, 1 y 2 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Fíjense, la primera cosa que Pablo quiere demostrar es que su ministerio, que él tiene el mismo corazón que Cristo tenía. Y él explica cómo era Cristo. Dice, su primera descripción de Cristo era
que él ministraba con mansedumbre, con amor. También dice que hablaba con ternura. Ese era el ministerio de Cristo. Y al final, después de expresar las características de Cristo en el ministerio, ahora Pablo combate contra las acusaciones que le estaban haciendo. Sus acusaciones eran esto. Decían que él era un cobarde, que cuando él estaba con ellos se portaba bien mansito, bien calmado, no los regañaba. Y cuando estaba lejos, escribía unas cartas bien duras y le decían, lo acusaban, él es un cobarde. Pero decían que cuando estaba ausente actuaba de una manera osada, una manera dura, como de alguien que le faltaba respeto a los otros. Pero en el versículo 2, Pablo comenta algo que nos debe de poner a pensar cuando reconocemos que estamos en una guerra espiritual. Y este es el primer punto. Debemos de militar en esta guerra siendo apiadosos cuando es necesario. Fíjense, el versículo 2 dice, Pablo rogándole a los corintios, pues que cuando esté presente, diciendo, voy a ir, pero mi deseo es que se arrepientan. Porque cuando esté presente, no tenga de qué usar la osadia con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo dice, voy a llegar y le ruego a los que me acusaron, le ruego a los que están hablando de mí y del ministerio, que se arrepientan. Porque miren, he estado mansito cuando estoy con ustedes, ministrándolos con amor, pero fíjense, cuando llegue, y los que no se hayan arrepentido, voy a usar de esa osadia con que estoy dispuesto a usarla. Pablo sabía muy bien que había aún personas que se habían arrepentido, y su deseo completo era que se arrepintieran, para que cuando llegue él no tuviera que usar de esa osadia. Pablo está comentando que su deseo y su oración para ellos es que mientras están lejos, ellos reconocieran sus pecados y se arrepintieran. Pero si no lo harían, entonces cuando llegara, él iba a estar dispuesto a militar contra ellos, a pelear contra ellos. Y la manera como lo va a hacer es con osadia, con astucia, con audacia, de la cual Pablo estaba dispuesto a hacer si era necesario. Hermanos, este es el primer punto. Esto nos enseña aquí el primer punto. Un soldado de Dios es apiadoso cuando es necesario. Aunque Pablo sabía que ellos iban a necesitar corrección, él tenía compasión. Él tenía compasión y deseaba que ellos se arrepintieran. Debemos de tener esa misma compasión, como Cristo la tuvo con nosotros. Yo seguía cayendo, pero el Señor me seguía enseñando y teniendo compasión conmigo y siguiéndome instruyendo. No solamente lo acusaban de cobarde, sino que también lo acusaban de vivir en la carne, o sea, de ser un hombre carnal, un hombre que hacía las cosas con los motivos de complacer sus deseos pecaminosos. Entonces Pablo continúa y dice en el versículo 3, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces Pablo dice, ustedes me acusan de estar en la carne, les voy a decir una cosa, como un juego les dice, miren, sí soy carne, soy de carne y hueso, soy de cuerpo, soy de carne y hueso, tengo un cuerpo mortal. Pero Pablo continúa diciendo, pero no vivo en la carne. Y cuando voy a la guerra, no voy a pelear con la carne. No peleo con mis propias fuerzas, no peleo con mis propias habilidades. Hermanos, en esta guerra, aquí dice el versículo 3, dice, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjense, hermanos, la palabra que Pablo usó de militamos quiere decir ser activado a la guerra. Y yo ya comenté con ustedes de eso. Quiere decir que somos llamados a ir a la guerra el momento que venimos al Señor. Fíjese 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Dice, lo pueden apuntar, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. Somos soldados, hermanos. El segundo punto es, debemos de militar en esta guerra usando las armas que Dios provee. Cuando tú usas tus fuerzas, cuando algo pasa, te acusan. He estado escuchando, yo no soy pastor, senior pastor, yo no soy pastor de la iglesia, pero sí escuchas acusaciones. Yo soy uno de los líderes. Hermanos vienen a acusar a los pastores o a las familias. Y tú tienes que ministrar a esa gente. Acusaciones falsas, acusaciones que ellos tienen en sus mentes. Entonces tú tienes que averiguar y orar con ellos y ministrarlos a ellos y decir y averiguar por qué es donde salen esas acusaciones de los pastores o de los líderes. Y aquí Pablo nos está llamando a la guerra. Pero mientras Pablo está corrigiendo a los falsos maestros, Pablo les dice, yo no voy a ir a la guerra con mis propias fuerzas. ¿Por qué? Porque no usamos armas de la carne. En cambio, Pablo dice, yo voy a usar lo que Dios me ha dado. Voy a usar las armas que son poderosas en Dios. Vean el versículo 4, ahí lo dice. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué es esto? Fíjense por qué. Porque nuestro enemigo no es de carne. Nuestra batalla no es en la carne o en nuestras fuerzas. Las armas que debo de usar no deben de ser de la carne. No deben de ser con mis propias fuerzas. Fíjense, para venir aquí a Guadalajara una semana y media antes, yo iba a traer a mi familia. Sentí mucho temor, mucho miedo, mi esposa orando por mí, hermanos orando por mí, y yo pensando en mi mente cosas malas que pasarían, y miedo, y tratando si fuera a pasar algo, agarro a mi hijo y corro, y como que yo pudiera hacer algo, como que yo pudiera tener el poder de mis fuerzas, que yo iba a defender a todo el mundo. Y entonces eran mentiras del enemigo, mentiras del diablo, para no dejarnos ministrar el evangelio. Y fíjense, hablé con mi esposa, y mi esposa es una señora que tiene mucho valor, confianza y fe del Señor. Me decía, ora, estaba en el trabajo y dice, ora en tu break, ora y arrepiéntete si hay algo. Examínate, arrepiéntete. Y ese día fui al baño en el break y no me pude controlar. Me puse a llorar solo. ¿Por qué? Porque estaba usando mis fuerzas. Estaba usando mis fuerzas pensando que yo podía defender a mi familia, que yo iba a ser el que iba a defender. Y dice aquí, no estás batallando con un enemigo de carne. Hermano, si estamos militando según la carne, tratando de arreglar los problemas que están pasando en la iglesia, sean acusaciones o sean quejas, sean chismes o otras cosas, entonces nos vamos a agotar, nos vamos a cansar, nos vamos a enojar con el pájaro carpintero. ¿Ok? Fíjense, las armas, cuando dice aquí la palabra son poderosas en Dios, esto quiere decir que son poderosas en una manera que van a completar el trabajo. Estas armas son diseñadas para este tipo de trabajo, para esta guerra. Yo estaba usando la herramienta equivocada. Y te van a ayudar a terminar el trabajo. Y ahora, ¿cuáles son estas armas? Efesios 3:13 dice al 17. Pueden pasar ahí. Nada más me voy a enfocar en una hoy, pero quiero que vean ahí. Efesios 3:13 al 17 dice: por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas son las armas que Dios nos ha proveído, pero hoy me quiero enfocar en una. Me quiero enfocar en la palabra de Dios, hermanos. Lo que Pablo les está advirtiendo a sus acusadores y a la gente rebelde es esto: ustedes se pueden burlar de mí, ustedes me pueden acusar falsamente, ustedes pueden tratar de hacerme enojar y tratar de destruir el trabajo de Dios, pero yo no voy a pelear contra ustedes con mis propias fuerzas. Si no se arrepienten, entonces voy a militar contra ustedes con las armas que Dios me ha dado, que son poderosas en Dios. Lo que voy a hacer es predicar la palabra. Es lo que voy a hacer. Y Juan 17:17, cuando Jesús dijo: santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces ahora nos preguntamos, ¿contra qué estamos peleando? Y esto nos lleva al tercer punto. Debemos de militar esta guerra con el motivo de destruir las mentiras que existen contra Dios y su palabra. Ahí es donde está atacando el enemigo, a la congregación, a las personas, aún creyentes. Ataca, les pone mentiras. Yo no necesito la palabra. A los jóvenes, yo no necesito congregarme, yo no necesito servir. ¿Por qué voy a compartir mi fe? Yo no tengo tiempo, yo tengo que ver el fútbol, yo tengo que ver el básquetbol. Eso es donde está la batalla, en la mente, en el corazón. Y aquí Pablo dice que las armas que son poderosas en Dios son para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Fortalezas quiere decir estrategias de parte de Satanás diseñadas para obstruir el proceso del evangelio. Estas son mentiras que muchas veces la gente y hasta nosotros mismos creemos que son contra la palabra de Dios. Lo que quería Satanás hacer con estos falsos maestros era hacer la palabra de Dios irrelevante. Como lo dijo con Eva. Satanás le dijo a Eva: puedes pecar y te vas a salir con la tuya. Eso es lo que le dijo. No te vas a morir. Esa es la mentira. Esa es la batalla que Eva combatió. Atacando la verdad de Dios. Cuestionando la verdad de Dios. Y así es como estamos siendo atacados. Y esto es exactamente la manera que Satanás ataca. 1 Timoteo 4:1-3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y ahí voy a parar. Hermanos, estas son las batallas con las cuales estamos batallando en el ministerio. Personas vienen a veces con pensamientos erróneos, mentiras que han creído de Satanás contra la palabra de Dios, mentiras que a veces dividen hogares, ministerios o iglesias. Y nosotros debemos de corregir estas mentiras, pero no lo debemos de hacer con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de la palabra de Dios. Orando, pidiendo sabiduría al Señor. ¿Cómo vamos a arreglar este problema? Buscando en las Escrituras y con el motivo de destruir las mentiras que existen en la mente de las personas que los ponen contra la palabra de Dios. Y el versículo 5 continúa. Fíjense, dice, voy a empezar en el 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y no para ahí. Pablo, sabiendo que es una guerra, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que es, hermanos.
Eso es lo que a veces tenemos en la mente, o las personas en la congregación tienen en la mente, las acusaciones, los chismes, las cosas, acusan a la esposa del pastor, acusan a los líderes, hablan más de los líderes. ¿Cómo vamos a ministrar a estas personas? Derribando argumentos. Estas son ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías que la misma persona piensa. Son cosas que la gente ha creído en sus mentes y que los empuja contra la palabra de Dios. Y también las debemos derribar. La segunda cosa es toda altivez que se levanta. O sea, todo pensamiento que tiene la gente que se eleva más alto que las escrituras. Esto lo ves con los falsos maestros. Si hay falsos maestros, si hay personas adentro de la congregación que empiezan a enseñar algo, nuestro pastor ha tenido que corregir muchas cosas así. Donde hay hermanos que quieren enseñar otras cosas, que quieren enseñar otro evangelio, entonces el pastor tiene que envolverse y ministrar y enseñar, y con el motivo de guiarlos a la obediencia, Y ese es el último punto. Son pensamientos, hermanos, que la gente tiene en sus mentes, porque se deben de congregar. Ellos piensan en sus mentes, ¿por qué se deben de congregar? No es necesario leer la Biblia, o no necesito buscar la dirección de Dios. Estaba hablando con Eugenio, y el año pasado vimos a unas niñas que no están en este año. Y estaba hablando con él y comentando, y se me hace que Eugenio se acuerda de ellas. Y una de las cosas que él me dijo es que su mamá le dijo que no debe de venir, que ella debe de buscar un trabajo, tiene 12 años, que debe de buscar un trabajo y que esto no es para ella. Entonces, a veces recibimos esas mismas mentiras de nuestras familias, de personas. Y esas mentiras debemos de pelear contra esas mentiras. Cada uno de nosotros sabemos las fortalezas y argumentos que la gente tiene en su mente. Pero Eugenio dice que han visto a esa niña y que han escuchado que ella quiere venir. Entonces, lo que debemos de hacer como pastores, como líderes, orar para que el Dios la vuelva a traer. Pero por esto, hermanos, el último punto, debemos de militar esta guerra con el motivo de ser movido y mover a la gente a obediencia. No se trata de destrozarlos, sino de enseñarles. En el grupo de jóvenes donde yo estoy, ha habido dificultad con unos jóvenes. A veces llegan padres diciendo, mi hija ya no aguanta a ese niño, sácalo de la clase, que se vaya a otra iglesia. Y no nada más un niño, son 2, 3. Y hemos hablado con el pastor, he orado con él porque buscando dirección. Y siempre la decisión ha sido, vamos a seguir trabajando con ellos. Vamos a seguir instruyéndolos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo como pastores es moverlos a la obediencia, de acuerdo a las Escrituras. Y aquí dice, versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí está el último punto. Punto número 4. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a la oración, vamos a usar las armas poderosas de Dios para llevar cautivo esos pensamientos erróneos que la gente tiene. Y los vamos a guiar a una entrega total y una obediencia a la palabra de Dios. Y hermanos, no debemos de usar nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado sus armas que son poderosas para hacer el trabajo. ¿Por qué nos agotamos nosotros mismos? ¿Por qué queremos meter? ¿Y saben qué? ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo de carne, de pecado. Entonces debemos de militar, debemos de pelear. Porque Pablo lo dijo en Romanos, dice, que tenemos un cuerpo de carne. Y es una guerra espiritual, hermanos. Vamos a orar. Gracias. Padre nuestro, Señor, reconocemos, Señor, que hay una guerra, Señor. Y quiero orar, Señor, en esta mañana, Señor, por toda congregación,
toda iglesia aquí representada, Señor, pastores, esposas, líderes. Quiero pedirte, Señor mío, que podamos entregar todo ante ti, Señor. Cualquier frustración, cualquier cosa con la que estemos lidiando, acusaciones, egoísmo en las iglesias. Y ayúdanos, Señor mío, a tener esa compasión con la gente, a tener ese amor que tú nos tuviste y nos sigues teniendo. Y, Señor, ayúdanos a buscar en tus escrituras cómo ministrar a esta gente, cómo enseñarla, cómo amarla con tu palabra, Señor. Y como dijo Pastor Peter, diciéndoles la verdad, pero con amor y con la verdad de tu palabra. Y te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que fortalezcas a las almas, Señor, almas dolidas, almas que están en frustración o cualquier cosa que estemos pasando, Señor. Y nuestra confianza en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo crezca esta mañana, Señor. Ayuda a nuestra fe, Señor, como tú me estás enseñando y me estás ayudando, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.